¿Qué tal? Vamos a continuar ahora la lección sobre la prosa imperial, particularmente la historia de la retórica, y nos concentraremos en la rivalidad entre el aticismo y el asianismo con sus figuras principales. En los movimientos y oposiciones culturales mencionados anteriormente, se comenzó a perfilar un fenómeno ya con un nombre que podemos rastrear desde el mismo establecimiento de la biblioteca alejandrina y solo notar cómo se fueron recalcitrando las posturas hasta el siglo I a.C. y terminará por ser una verdadera disputa en los siglos imperiales. Dicho crecimiento de intensidad tiene diversas aristas y no un origen único, aun cuando se le presente siempre como una cuestión entre aticistas y asianistas. Filólogos bibliotecarios como Eratóstenes de Cirene y Aristófanes de Bizancio comenzaron por tomar nota cuidadosa de distinciones lingüísticas solo sobre lo que el segundo definía como aquellas palabras sospechosas de no ser expresadas por los antiguos. Interesados en la pureza de la lengua latina, autores como Calvo retomaron estas ideas y configuraron modelos de excelencia oratoria centradamente áticos que buscaban confrontarse con las visiones procedentes de las escuelas gramaticales helenísticas predominantemente asiáticas, como ya veríamos con Teodoro de Gádara, asegurando que la mejor producción era aquella que se aliaba a lo antiguo, la pureza del estilo ático de los siglos V y IV a.C. De tal suerte, lo asiánico dependía con mucho de la helenización del Asia Menor y la presencia de las escuelas retóricas de aquel Mediterráneo oriental. Y con mucho debió ser también un fenómeno iniciado propiamente en aquella edad de confluencias. Con todo, las primeras argumentaciones al respecto las encontramos en textos del romano Cicerón. A este abogado latino se le clasificaba como dueño de un estilo bombástico asiánico, repetitivo, fuera de lugar en sus bromas, sentimental en sus argumentaciones y frases, en una palabra exagerado. Obvio que estos críticos de Cicerón eran aticistas que defendían la pureza del lenguaje tanto lingüística como estilísticamente y desdeñaban cualquier dicción familiar y por tanto aborrecían los neologismos. Así nos resulta muy difícil caracterizar ambos estilos contrapuestos. Ello porque los antiguos no suelen estar de acuerdo con las características que precisaban a cada uno. En general, la oratoria aticista se concentraba en modelos de oradores canónicos de la escuela clásica, como Lisias y Sócrates y Demóstenes, típicamente simples y correctos, por lo que los asianistas, entenderíamos, tendrían que ser lo opuesto, floridos y complejos. Con todo, la materia de discusión no terminaba con esta simple cuestión. Los oradores aticistas diferían entre ellos. Por ejemplo, la oratoria demosténica en ocasiones es ornamentada, dispuesta en oraciones complejas, y en ello se aleja de la sencillez de un Lisias. Y por eso muchos puristas aticistas consideraban, con todo lo ridículo que esto suene, que Demóstenes no era ático, no era un aticista. Incluso había quien lo tildaba de asianista con todo lo anacrónico del término. Curiosamente, Cicerón mismo se defendía de sus acusadores argumentando con Demóstenes, puesto que no era inusual tampoco que se emplearan diversos estilos en diversos momentos. Cuando la prosa requería de corrección, se escribía aticista, y cuando se quería ser más legible, pues se recurría a los ornamentos asianistas. En ocasiones también se admite un tercer estilo, el rodio, que era algo intermedio entre ambas posturas. Se atribuía a Antístenes el origen de esta escuela, allá por el siglo IV a.C., pero en realidad debió desarrollarse
desde orígenes asianistas y ser parte de la expansión de las escuelas de retórica en aquellos territorios orientales del Mediterráneo. Ahora bien, son dos los nombres enlazados a esta polémica como un primer contacto claro con ella, y son Cecilio de Caleacte y Dionisio de Halicarnaso. Ambos personajes proceden ya de una Roma cada vez más helenizada, y a ambos los unía una gran amistad. Cecilio de Caleacte, en la isla de Sicilia, fue pionero y miembro destacado de la nueva escuela literaria. Sus obras hoy están perdidas, pero influyeron poderosamente, provocando argumentos a favor y en contra de sus ideas y de sus teorías literarias. Cecilio, nacido en Sicilia bajo el nombre de Arcágato, era judío de origen y fue liberto de Lucio Cecilio Metelo, de quien adoptó el nombre. Desarrolló su actividad en la Roma del año 40 a.C., siendo contemporáneo, según dice la Suda, de Hermágoras y de Timágenes, retores de la época augusta. Es muy probable que Cecilio fuera discípulo de Apolodoro de Pérgamo, a quien ya vimos como maestro de Augusto, y a cuyas clases debió asistir en la urbe. A partir de entonces desarrolló una actividad literaria de la que solo nos quedan títulos y escasísimos fragmentos, casi todos conservados en la obra anónima sobre lo sublime. Ateneo, por ejemplo, nos transmite 2 títulos y un fragmento que solo están atestiguados por él y de contenido histórico meramente. Quintiliano nos habla de su obra Arte Retórica, pero solo restan de ella 2 fragmentos y se hallan en consonancia con otro tema atribuido a otra obra suya sobre las figuras, y donde muestra que su grado de conocimiento retórico no era muy elevado. Por ejemplo, subdivide de manera poco afortunada los tropos y los estudia desde un punto de vista de utilidad solamente. Sin embargo, la obra de Cecilio que parece más importante fue su tratado Perigipsus, esto es, sobre lo sublime, cuya forma y contenido se pueden reconstruir por la obra homónima que en realidad fue escrita con mucho para criticar la de Cecilio. La pieza de este autor versaba sobre el estilo elevado, en griego hypsus, con un intento de definición y con numerosos ejemplos sobre los que, según el autor, se podía llegar a las fuentes para conseguir el mencionado estilo. Según refiere la pieza homónima posterior, Cecilio criticaba en su libro el estilo afectado del historiador Timeo, así como el atrevimiento de la creación de nuevas palabras por parte del también historiador Teopompo, y prefería el estilo de Lisias al impetuoso y poético modo de Platón. No obstante, afirman los filólogos españoles, encabezados por López Férez, que muchos de los ejemplos que presenta el autor anónimo del tratado posterior debieron pertenecer a Cecilio, como aquella famosa cita del Génesis hebreo que debió conocer él por su origen judío. Por desgracia, para el caso que nos ocupa, que es la disputa entre aticistas y asianistas, de las 2 obras que Cecilio compuso al respecto, cuyos títulos eran Contra los frigios y En qué se diferencian la imitación aticista de la asianista, no nos queda absolutamente nada. Poco más se puede obtener de la veintena de fragmentos de su pieza sobre el carácter de los 10 oradores, que ya se consideraría importante al ser la primera en que aparece ya un canon de estos autores, de estos oradores. Y en ella, a más del carácter, se daba noticias de la vida y de la autenticidad de las piezas de aquellos, por lo que debió emplear fuentes antiguas como los pinaques de Calímaco, a más de la pieza de nombre igual de la de su amigo Dionisio, con el que coincide y que fue fuente de estudios posteriores. De tal suerte, de Cecilio tenemos que afirmar que es uno de los primeros críticos en materia varia y que lo llevó a hacer aportaciones diversas a las letras helenas, por lo que no resta sino considerarlo un fino estilista, crítico y filósofo que se declaró enemigo del estilo pomposo de los asianistas, pero nada más.
Considerado en realidad como el fundador y el máximo exponente del aticismo, fue Dionisio de Halicarnaso. Su actividad se desarrolla en Roma durante los años 30 al 8 a.C., y los escasos datos personales sobre el autor los proporciona él mismo en el proemio de su obra histórica, y como siempre les recuerdo que tienen en su antología los textos en griego. Dice el primero de ellos: el autor de esta, y suponemos, obra, soy yo, Dionisio Halicarniense, hijo de Alejandro. Ese es el primer dato. Y el segundo dice: luego, compensaré a la ciudad con recompensas de gratitud, la ciudad se refiere a Roma, las que fueron, según mis fuerzas, en recuerdo de la educación y de los otros bienes cuantos disfruté mientras permanecía en ella. Es decir, hay un agradecimiento a Roma y por tanto se entiende una permanencia en ella. De tal suerte, Dionisio llegó a Roma luego de la victoria de Octavio sobre Antonio y Cleopatra, y allí permaneció por 22 años, ocupado en aprender la lengua latina, en relacionarse con los más grandes sabios y en conservar todas las noticias que reunía tanto de textos como de conversaciones, para después componer los 20 libros de su obra principal, y que vería la luz un año después de su partida de Roma y regreso a Halicarnaso, que es su obra histórica y de la que ya tendremos oportunidad de tratar más adelante. A pesar de que es mejor conocido por su obra histórica, fue su producción retórica la que constituyó su actividad literaria principal y la que conservamos parcialmente, por fortuna. Conocemos algunos títulos perdidos, otros más los tenemos fragmentarios, pero algunas piezas están íntegras. De entre estas últimas luce su Sobre los oradores antiguos. Primera parte entre lo que conservamos, que trata de ensayos sobre Lisias, Iseo e Isócrates, y una segunda parte de la que nos queda con lagunas, pero tenemos afortunadamente bastante texto. A más de esto, tendríamos también piezas que trataban sobre lo mismo, sobre el estilo de Demóstenes, Dinarco, epístolas primera y segunda a Ameo, sobre las peculiaridades de Tucídides, sobre la disposición de las palabras, el famoso De Compositione Verborum, y junto a esta magna pieza está la epístola a Pompeyo Gémino, conocida como simplemente epístola, y la crítica dedicada a Tucídides, esta pieza que ya mencionaba sobre las peculiaridades de Tucídides. La cronología de las obras aún está en duda, pero se conjetura que Sobre los oradores sea la más antigua y la más reciente sea el texto sobre Tucídides. De entre las piezas de carácter teórico, la más ambiciosa es Sobre la disposición de las palabras. En ella, Dionisio se mueve dentro de la tradición del perípato aristotélico con la doctrina de los 3 estilos que hizo célebre Teofrasto. La de las 3 armonías o ritmos en el discurso, que Dionisio manifiesta como austera, florida y mixta o común, y que esta última la reclama como suya, pero que en realidad pertenece también a la escuela aristotélica. Habla igualmente de la mímesis y todo ello es el centro de su enseñanza. Y resultan algunos tópicos en los que insiste a lo largo de todo el tratado. Gracias a esta postura aristotélica es que Dionisio plantea su canon de la medietas, una fusión de valores y ausencia de defectos, un ideal de perfección que huye del exceso, por lo que se confirma que el autor se decanta por una armonía mixta y por un estilo mixto. Su modelo a seguir es, curiosamente, Demóstenes. De él afirma, cito: Demóstenes, así, habiendo cambiado de varias maneras y llegado después los últimos oradores, nunca estimó llegar a ser un imitador ni de estilo ni del hombre, considerando que todos eran imperfectos e incompletos, pero de todos ellos tenía las cosas cuantas eran más ventajosas y útiles. Entendemos una medianía. Como crítico, Dionisio ha sido fuertemente atacado, y todo parte
de su propio tratado sobre Tucídides, y aquí vemos nuevamente un conflicto de intereses académicos, no antiguos sino modernos. En la pieza al famoso historiador, Dionisio comienza por una serie de elogios que pues solo comprendemos a la luz de Tratado Todo, como elogios obligados y tradicionales. Y luego afirma que no desea atacar deliberadamente a Tucídides y que está lejos de las facultades del historiador, porque recuerden que Dioniso también era historiador. Pero que si Aristóteles criticó a Platón y Platón criticó a los sofistas, pues ahora sí como que yo también puedo criticar a Tucídides. Es una clara justificación sobre lo que escribirá después. Dionisio alega que Tucídides yerra en la elección del argumento, en la desordenada exposición del contenido, yerra en la forma y yerra en los discursos. Es decir, prácticamente todo por lo que hoy en día Tucídides es apreciado y que constituye su grandeza como escritor, por lo que su crítico es examinado ya con disgusto, porque va en contra de lo que se ha venido diciendo en la filología moderna. Por ejemplo, Dionisio se pregunta sobre el famoso epitafio Pericleo en las historias, y que crítico, con cierta sorna, ya le da un título a ese discurso, Sublime Tragedia. Cito el tratado de Dionisio. ¿Por qué pues el autor, entonces, de entre los pocos caballeros que murieron por la ciudad, no menciona también alguna opinión o virtud y pone en escena a Pericles, el más renombrado de los demagogos, recitando aquella sublime tragedia? Y de entre los muchos y mejores atenienses, gracias a quienes cayeron los que trajeron la guerra contra ellos, siendo los más dignos de tal honor, no los menciona el epitafio. Es decir, ¿por qué Pericles es el que lo dice? Dionisio considera que el discurso no solo está fuera de lugar, sino que fue concebido como un recurso político de corte demagógico. Y sus cuestionamientos parecen aludir igualmente a cierto desdén por la democracia, que es la bandera de aquel texto y que seguramente no cuadra bien con el estilo y el sentir imperialista de la Roma de aquel tiempo. Particularmente está la conocida hoy en día como arqueología en el citado epitafio de Pericles, que recordaba las hazañas anteriores de los griegos. Y entonces el crítico dice: lo que también el hombre ha hecho hacia el final del proemio, estando a punto de comenzar la narración en no menos de 15 líneas, hasta el punto de que muchas de aquellas cosas capaces de derribar lo mejor de la Hélade son expuestas innecesariamente por él, porque a causa de la guerra troyana nunca recibió en conjunto el nombre de Hélade, y que ellos, que carecían de alimentos, comenzaron por atravesar con las naves unos en pos de otros, y atacando las ciudades no amuralladas, conquistaron las tierras habitables por aldeas, y la mayoría hizo allí mismo su vida. Es decir, hay una crítica al sentido histórico y a la veracidad histórica de lo que Tucídides comentaba. Dionisio hace referencia quizá a una pequeña falta de Tucídides, un anacronismo que se puede entender en razón de su lectura general, de la contienda entre Oriente y Occidente, que es lo que quiere destacar Tucídides. Pero para el rétor reconocemos que hay un dejo de resentimiento para este razonamiento del clásico, un sentido de orgullo heleno de Dionisio que no admite que sus héroes pudieran haber cometido una falta de decoro al atacar por hambre a otros o avecindarse en sus territorios cuando podían haber habitado la Grecia continental. En cuanto al estilo, Dionisio es igualmente desdeñoso. Le parece que Tucídides es demasiado poético y gorgiano y dramático. Y esa brevedad que se torna obscuridad tampoco le gusta, por lo que se atreve a darle consejos al viejo maestro y sugerir un reordenamiento del proemio, suprimiendo la innecesaria arqueología. Según afirma hacia el final de su tratado, él hubiera podido hacer constataciones más agradables que las de Tucídides, pero no por cierto más verdaderas. Hay un dejo de crítica académica, de sentir filológico que no puede negarse.
Podemos, sin embargo, apreciar la fama de Dionisio, porque sus juicios fueron apreciados nuevamente, no solo en la antigüedad, sino también hasta el siglo XVIII. Y fue hasta tiempos recientes en que sus agudezas han sido objetadas. No obstante, en la historia de la retórica y de la propia cultura, la figura de Dionisio es de capital importancia, admirándose su gran erudición, el candor y vehemencia de sus convicciones y el respeto, si se quiere un tanto formal, por la literatura clásica, de quien incluso es conservador, como al obsequiarnos la famosa Oda Sáfica. Finalmente, hay que concederle que fue él pionero en la preocupación por los problemas de autenticidad. Es el primero de los críticos de la antigüedad en tratar dicho tópico con un sentido plenamente histórico, y esto hay que subrayarlo. Muy bien. Vamos a cerrar esta lección sobre retórica con una obra que sigue el camino trazado no solo por estos retores y críticos hasta ahorita examinados, Cecilio y Dionisio, sino también que es deudora de otros autores como Dionisio Tracio y Horacio. Hoy conocemos esa obra como Sobre lo Sublime y se le atribuye a Longino. Pieza que, no obstante, demuestra su originalidad misma que se descubre en la importancia que otorga a las emociones, a la imaginación, a la belleza de las palabras y su atención a las cualidades y al pensamiento del artista, aspectos que habrían pasado desapercibidos en sus contemporáneos. Yo recomendaría de forma personal la lectura de este tratado. Creo que es muy útil no solo para la historia de la literatura, sino para la conformación de un estilo propio. Y hoy en día el texto lo pueden conseguir aquí en México en traducción de Paola Vianello en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Entonces es bueno, si pueden, que adquieran ese material. Sobre lo sublime es una obra que ha despertado la admiración de más de uno de los estudiosos de la helenidad. Russell escribe, por ejemplo, no es sólo la frescura y el vigor de su escritura, es más bien el sentimiento que nos convence de que ama la literatura y desea comunicar su amor a los otros. Y esto para mí es de capital importancia en un texto. El autor del tratado ama la literatura antigua y sabe transmitir ese amor a nosotros. Esto porque se muestra como un gran conocedor de los clásicos, a los que cita con profusión a fin de presentarlos como modelos de estilo, para que también inspiren grandes pensamientos. Y por eso se ha sostenido que al hablar de lo sublime, él mismo es sublime. ¿De quién es la obra y cuándo fue redactada? Es algo que aún sigue en debate y no ha podido alcanzar unanimidad de opiniones. Hasta principios del siglo XIX, la obra fue adjudicada a Casio Longino, un filósofo y retor del círculo académico de la emperatriz Julia Dogna. Sin embargo, en 1808, el italiano Amati descubrió en uno de los manuscritos vaticanos de la obra la inscripción Dionisu e Longino, que había pasado hasta ese momento desapercibida. La mención de aquel nombre Dionisu llevó a que se especulara la autoría de Dionisio de Halicarnaso y fechas de tiempos augustios. Datos internos no solo auxiliaron a dar una fecha tentativa, sino a descalificar la citada atribución. Primero, la obra está en abierta pugna con Cecilio de Caleacte, y esto no cuadraría con la amistad que sabemos hubo entre este y Dioniso. Si bien parece que, por los autores citados, la obra sí debería pertenecer al siglo I, quizás sería la segunda mitad después de Cristo, tiempo en que existe una preocupación real por la decadencia de la retórica. Su traductor español señala: la fuerte personalidad de nuestro autor, su estilo, su pensamiento muy independiente y original, y la gran importancia que concede a lo emocional, a lo imaginativo y en general a las dotes naturales del escritor como fuentes de un estilo sublime, lo diferencian no solo de lo que podemos hallar en Casio Longino,
cuya actitud ante los autores clásicos es completamente distinta, sino también de Dionisio de Halicarnaso y Plutarco, supuestos autores igualmente del tratado. El método psicológico, histórico y analítico de que hace gala nuestro autor lo presentan como innovador dentro de la crítica literaria de su época y también de la greco-latina en general. Así entonces tenemos una obra muy posiblemente escrita durante el segundo siglo después de Jesucristo por un autor desconocido, pero que pudo llamarse Longino, era un nombre muy común en la época, o quizá incluso Dionisio Longino. La lengua que emplea el tratado es muy semejante a la koiné, pero está revestida de ciertos ropajes clásicos y adoptando las reglas del viejo Polibio. Por ejemplo, evitar el hiato. No es tan riguroso como Plutarco, pero sí lo evita, por lo que muestra un grado de originalidad que denota una fuerte personalidad. Como otros retores griegos, gusta de cerrar las cláusulas de manera rítmica. Él emplea el doble crético o un crético seguido de un espondeo. La fuente principal de su idea es una tradición estoica, escuela que siempre se preocupó por la gramática y por la lengua en general, siendo el dominio de la retórica su materia principal y todos los términos creados son estoicos. Quizás se podría suponer una cargada influencia particular del también estoico Posidonio de Apamea. Pero, a pesar de que contamos con 2/3 partes del texto, hay que lamentar la pérdida de unas 1000 líneas que se deben a una laguna de 20 folios. El texto de lo sublime fue escrito a partir del texto homónimo ya señalado de Cecilio de Calearte, por lo que se trata de una obra en polémica, ya que desde el principio critica y censura los diversos motivos de Cecilio. Cito, todas las traducciones del tratado serán de José García López. Dice, el pequeño tratado de Cecilio, el que escribió sobre lo sublime, cuando lo examinábamos en común, querido Postumio Terenciano, no pareció, como tú sabes, demasiado pobre en relación con el tema general y que se ocupaba muy poco de los puntos principales, resultando de escasa utilidad a sus lectores, que debe ser el primero del escritor. En todo tratado técnico se exigen al menos 2 cosas. En primer lugar, que muestre cuál es objeto de estudio y en segundo lugar, por el orden, por su valor, lo más importante, que enseñe cómo y a través de qué métodos podríamos hacerlo nuestro. Pues bien, Cecilio se esfuerza en mostrarnos, valiéndose de innumerables ejemplos, qué es lo sublime, como si se dirigiera a personas que lo desconocen. Sin embargo, no sé cómo pasa por alto, como si no fuera necesario, otro punto importante. Esto es, ¿de qué modo podríamos llevar nuestra naturaleza a un cierto progreso del sentido de la grandeza? No obstante, quizás sería justo que a este hombre no lo censurásemos tanto por sus omisiones como lo alabáramos por sus aciertos y su trabajo. Vean cómo, a pesar de que es una obra en polémica, no es una crítica recalcitrante, simplemente es exponer los errores y también subrayar los aciertos. Como podemos apreciar, el autor sigue a su predecesor, pero haciendo hincapié en omisiones y defectos, para poder eliminar unos y completar otros. El tratado sobre lo sublime se puede dividir en siguientes partes. Nosotros ahora solo vamos a explorar dos de ellas. La primera es la introducción, que va del capítulo 1 al 6. En ella se pregunta sobre si existe un arte de lo sublime y su opuesto, apuntando a que es preciso conjuntar un método con la naturaleza excelsa y así llegar a una creación literaria verdaderamente sublime. Para ello, adelanta algunos ejemplos de lo que es su estilo elevado, describiendo también los vicios en los que se puede incurrir ante el inmoderado deseo de novedad intelectual. Defecto que era el que dominaba su generación, o sea, un ancianismo llevado a extremos. Finalmente, concluye con la disertación sobre lo que es sublime en verdad, objetivo que se puede alcanzar solo a través de una larga experiencia. Cito:
Sin embargo, todas estas faltas innobles crecen en la literatura por un solo motivo, por la búsqueda de nuevos pensamientos, que es por lo que nuestra generación está más loca, pues casi de las mismas fuentes nos suelen venir los bienes y los males. De ahí que contribuyan al éxito de nuestros escritos la belleza del estilo, el lenguaje sublime, y yo añadiría a estos todo lo que es agradable. Y las mismas cosas son origen y la causa de todos los triunfos como de los fracasos. Lo mismo se puede decir de los cambios de construcción, de las hipérboles y del uso del plural por el singular. Nosotros vamos a mostrar, en lo que sigue, el peligro que parece encerrar todo esto. Por ello es necesario buscar y plantearnos enseguida de qué modo podemos evitar los defectos que se mezclan íntimamente con lo sublime. Como se puede notar, está haciendo visión clara de que uno en búsqueda de ese arte sublime, de ese estilo sublime, puede caer en el defecto de la exageración y es lo que hay que evitar. Y para ello la guía deben ser los propios autores, en este caso los autores clásicos. La segunda parte es muy amplia, iría del párrafo o capítulo número 7 al capítulo número 40. En este gran tratado, un gran apartado, el autor define lo sublime y estudia las 5 fuentes de las que se deriva principalmente el estilo elevado o sublime, y que yo subdividiré para la próxima clase, y en esta me voy a concentrar únicamente en la definición de lo sublime. Y cito nuevamente el anónimo. Cuando un hombre sensato y versado en la literatura oye algo repentinamente y su alma no es transportada hacia pensamientos elevados, ni al volver a reflexionar sobre ello tampoco queda en su espíritu más que meras palabras, que si las examinas cuidadosamente se convierten en algo insignificante, entonces se puede decir con toda seguridad que no es algo verdaderamente sublime, ya que sólo se conservó mientras era escuchado, pues en realidad es grande sólo aquello que proporciona material para nuestras reflexiones y hace difícil, mas no imposible, toda oposición, y su recuerdo es duradero e indeleble. En una palabra, considera hermoso y verdaderamente sublime aquello que agrada siempre y a todos, pues cuando personas de diferentes costumbres, vidas, aficiones, edades y formas de pensar tienen una opinión unánime sobre una misma cosa, entonces este juicio y coincidencia de espíritus tan diversos son una garantía segura e indudable en favor de lo que ellos admiran. Creo que es una de las exposiciones más claras de lo que es un estilo adecuado. Aquel que se queda en el pensamiento del escucha o del lector, aquello que trasciende simplemente el uso de las palabras. No es un lenguaje bonito y florido únicamente, no es solo forma, es también fondo. Y hay que reflexionar en el fondo, hay que ver no solo cómo se expresó el autor, sino de lo que se expresó el autor. Y eso es lo que está subrayando el Tratado de lo Sublime. Y por eso me parece que es una lectura indispensable para cualquier estudiante de filología. Yo diría incluso que sería indispensable para cualquier estudiante, pero bueno, a veces es difícil que de otras áreas se aprenda o se entiendan estas cosas. Pero al menos todo estudiante de literatura debería recurrir a este tratado y analizarlo para darse cuenta que él mismo cumple con lo que está pidiendo. Para no cortar la subdivisión del sentido de lo sublime, voy a dejar hasta aquí esta clase y continuaremos en la siguiente con dicha subdivisión. Que estén muy bien.